Hola, hoy vamos a ver el tema de factorización de polinomios. Se trata de un tema bastante complejo, por lo que lo vamos a dividir en 3 o 4 tutoriales. El primero, que es el que nos centramos, tratamos de describir las características más importantes de los polinomios, así como el concepto de la divisibilidad y la división y la división a partir de Ruffini de los factores. Lo primero que vamos a hacer es describir un polinomio. Llevamos un polinomio de grado un polinomio de grado n a una expresión de la siguiente forma. Donde tenemos la variable x, en este caso, que es la que se suele utilizar, y multiplicada por coeficientes 5, 6 y 1, y con distintos grados 3, 2 y 1. En este caso no tenemos el término final, por lo que tanto término sin factor x, que se llama término independiente. El término que no multiplica x se llama el término independiente. Si queremos hacer, por ejemplo, otro polinomio de grado 4, ahora sí con término independiente, pues podemos poner el siguiente: 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x cuadrado menos 6x más 2. Aquí tendríamos que es un polinomio de grado 4, donde el grado es el mayor de las potencias de la variable x, y su término independiente es 2, que vemos que es el número que no está multiplicado por ninguna vez x, por x, vaya. Bueno, una vez que ya hemos definido un polinomio, vamos a ver lo que es una raíz. ¿Qué son las raíces de un polinomio? Para eso vamos a coger el primer polinomio. Lo voy a reescribir aquí. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Bien, la raíz de un polinomio es un número, vamos a llamar de forma genérica a, tal que sustituyendo la x por este valor a, el valor numérico, donde el valor numérico resulta de sustituir x por este valor a y operar, nos da 0. Este concepto es fundamental para la factorización. Si nos planteamos si x igual a 1 es una raíz de nuestro polinomio, no tenemos más que sustituir x por 1 y comprobar a ver si el resultado es o no es 0. 1 al cubo, estoy sustituyendo el 1 en la expresión de arriba, más 5 por 1 al cuadrado, más 6 por 1. Donde podemos ver que 5, esto nos da 11, 12. Luego no es raíz. Vale. Claramente hay un valor de x que hace que esto valga 0, que como vamos a ver ahora es x igual a 0. En todos los polinomios donde no tenemos término independiente, como es el caso de p de x, el 0 siempre va a ser una raíz. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo y ahora lo explicamos. Si yo sustituyo p de 0, nos quedará 0 al cubo más 5 por 0 al cuadrado más 6 por 0 igual a 0. Luego sí es una raíz, como preveíamos. Las razones, por lo que hemos dicho, como aparecen x, como todos los términos tienen x, al no tener término independiente, que habíamos llamado término independiente 0, aunque no se suele poner, pues entonces el resultado al sustituir x por 0 es claramente 0. Podemos ver que este polinomio, que ya lo tengo yo preparado, tiene otras dos raíces. Vamos a ver cuáles son. El x igual a menos 2, comprobemos, operamos menos 2 al cubo, más 5 por menos 2 al cuadrado, más 6 por menos 2. Operando tenemos menos 8, más 20 menos 12, que vuelva a dar 0, luego volvemos a tener otra raíz. Y por último, x igual a menos 3, que podemos comprobar que también es una raíz. Menos 3 al cubo, más 5 por menos 3 al cuadrado, más 6 por menos 3, que operando tenemos menos 27, más 45, menos 18. Vale. El concepto de raíz, fundamental para la factorización, ya que, como veremos
hay una gran similitud o una gran relación entre lo que es una raíz y un factor. De hecho, lo importante a la hora de factorizar es calcular los factores para luego saber cuáles son las raíces, que es lo importante, saber cuándo un polinomio se hace cero o cuándo resolver una ecuación polinómica, que lo veremos más adelante. Bien, ahora nos preguntamos, ¿cuántas raíces tiene un polinomio? ¿Cuántas raíces? Vale, este es uno de los teoremas fundamentales de la álgebra, que nos dice que un polinomio de grado n, si el polinomio tiene grado n, entonces a lo máximo tendrá n raíces. En el ejemplo que hemos puesto, teníamos un polinomio de grado 3 y a lo máximo tenía 3 raíces. En este caso sí tenía 3 raíces. Podemos ver un ejemplo en el cual el polinomio no tiene raíces. Por ejemplo, si yo expreso el polinomio x cuadrado más 1, es fácil de ver que cualquier valor de x que sustituimos nos va a hacer este término positivo, y si a un término positivo le sumamos 1, nunca puede dar 0. Este, por ejemplo, lo máximo tendría 2 raíces, pero en ese máximo entra también tener 1, 0, en este caso no tiene raíces. Luego el teorema fundamental nos dice que un polinomio de grado, como mucho, tiene raíces, es decir, nunca podremos encontrar 4 raíces en un polinomio de grado 3. Vale. Avancemos. Vamos a ver lo que significa la divisibilidad en un polinomio. Es muy semejante a la divisibilidad de los números. Así decimos que 2 es el divisor de 8, pues un polinomio es divisor de otro si la división da exacta. Vale, entonces vamos a hablar de múltiplos. Vamos a hablar de polinomio múltiplo. Polinomio divisor. De tal forma, ¿qué es un polinomio múltiplo de otro? Pues aquel que se puede expresar como este polinomio por otro. Y el divisor, un polinomio es divisor de otro polinomio si la división del polinomio frente a este es exacta. Bueno, para aclararlos mejor vamos a hacer un ejemplo. Planteemos el polinomio siguiente. Vale, un polinomio en este caso de grado 3. Y queremos ver si los siguientes polinomios, qué sé yo, x menos 1, x cuadrado más 1, o x menos 6, o x cuadrado menos 6, por ejemplo, menos 6x, son divisores. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son estos polinomios divisores de este? Vale, lo primero que tenemos que decir es que para que un polinomio sea divisor, una condición innecesaria es que sea del mismo o de menor grado. En este caso, el polinomio del cual buscamos divisores de grado 3 y los otros 3 son de menor grado, de grado 1 el primero y el de grado 2 los dos últimos. ¿Cómo sabemos si son divisores? Pues si la división es exacta. Si la división da exacta. Vale. Luego lo primero que hay que hacer es la división. ¿Cómo se dividen polinomios? Es bastante parecido a dividir números. Sencillo. Se pone el polinomio al cual vamos a dividir. Ojo, si no es completo, es decir, si hay algún grado que falta, hay que dejar un hueco. En este caso, como veis, tiene todos los términos desde el grado 3 al término independiente, pero imaginemos que si no tuviera aquí el término x tendríamos que dejar un hueco. ¿De acuerdo? En este caso, como si lo tiene, tendremos que poner aquí. Y ponemos aquí el polinomio que estamos buscando a ver si es divisor. La división es muy sencilla. Cogemos el coeficiente mayor grado del dividendo del divisor y buscamos qué monomio multiplicado por x nos da x cubo. Es decir, dividimos x cubo entre x. Fácilmente veremos que es x cuadrado. ¿De acuerdo? Lo podemos ver aquí abajo. Si yo divido x cubo entre x es x cuadrado. Multiplicamos y igual que hacemos cuando hacemos una división de números, restamos el resultado menos el dividendo menos el resultado de multiplicar el cociente por el divisor. En este caso, para no hacer la resta de forma directa, pues pondremos el número cambiado de signo y luego restaremos, es decir, sumaremos el polinomio que hemos obtenido. X cuadrado por x es x cubo. Como luego queremos restarle, pues le cambiamos ya el signo.
x cuadrado por menos x será menos x cuadrado. Le volvemos a cambiar de signo. Y ahora lo que hacemos es sumar estos dos. Sumar estos dos, porque hemos visto que hemos cambiado de signo, que al final es lo mismo que haberlo restado. Siempre la forma de elegir el valor de x cuadrado hace que el primer término se vaya. Por lo cual bajamos el grado del dividendo. Seguimos dividiendo, buscamos ahora dividir 6x cuadrado entre x. Fácilmente nos damos cuenta que da 6x. 6x por x, 6x cuadrado, cambiando de signo menos 6x cuadrado, por menos 6x por menos 1, menos 6x, cambiando de signo más 6x. Volvemos a hacer la suma. Y por último, x entre 7x a 7. 7x, cambiando de signo, menos 7x, menos 7 más 7. Vale. Perfecto. ¿Qué podemos ya decir? Que esta división no es exacta. Luego, esta división no es exacta, luego tenemos que x menos 1 no es un divisor. Vamos a hacerlo para x cuadrado más 1 y podéis repetir el procedimiento para x cuadrado menos 6x, ya os aviso yo que no es divisor, así como el que vamos a hacer ahora sí, x cuadrado menos 6x no lo es. Volvemos a repetir el procedimiento para x cuadrado más 1. Vale. Así como es importante dejar los huecos en el dividendo, no hace falta dejar el hueco del término x en el divisor. No es importante. Dividimos x al cubo entre x cuadrado y obtenemos que el resultado es x. Multiplicamos x cuadrado por x cubo y cambiamos de signo. X por 1, x cambiando de signo menos x. Fijaros que colocamos siempre cada monomio debajo de los monomios del mismo grado. Este se nos va. Este, como no tiene el otro, nos queda lo mismo. Este coincide que también se nos va. Y más 5. 5x cuadrado entre x cuadrado da 5. 5x cuadrado por 5x cuadrado. Fijaros que antes no lo dije, pero la división termina cuando el resto es de menor grado que el divisor. Aquí terminaríamos en cuanto encontremos un polinomio de grado 1, porque el divisor tiene grado 2. Lo que pasa es que al hacer esta división nos damos cuenta que 5x cuadrado por x cuadrado es 5x cuadrado y 5 por 1 es 5, cambiando signo menos 5, nos damos cuenta que el resto da 0. Luego este sí que es un divisor. Bien. Perdón, este es el que es divisor, aunque realmente este también lo va a ser. Ahora veremos por qué. ¿Qué quiere decir que este sea divisor? ¿Que x cuadrado más 1 sea divisor? Pues muy sencillo. Que x cuadrado más 1 sea divisor quiere decir que nuestro polinomio 5x cuadrado más 5x cuadrado más x más 5 será igual, recordemos la regla de división, dividendo igual a divisor por cociente más resto. Si el resto da 0, ¿qué quiere decir esto? Que dividendo es igual al divisor por el cociente. Es decir, nuestro polinomio se puede poner como producto de nuestro divisor y por tanto este término es un divisor, este polinomio es un divisor de este. Y como bien concretaba este también será un divisor del polinomio original. Por si hiciera la división del polinomio x al cubo más 5x cuadrado más x más 5 entre x más 5, fácilmente comprobaría que el resultado es x cuadrado más 1 y que el resto también es 0. Muy bien, una vez que hemos entendido lo que es un divisor y un múltiplo, pues se relacionan entre sí, vamos a entender lo que es un factor. ¿Qué es un factor? Vale, un factor es muy fácil de entender. Un factor de un polinomio es un divisor, tiene que cumplir que es un divisor, y que sea de primer grado de la siguiente forma. X menos un número. Se suele llamar ese número A. Este menos no implica que tenga que ser siempre negativo, porque el número A puede ser positivo y negativo. Imaginemos que A vale 2. Pues el factor sería x menos 2. Pero si A vale menos 3, el factor sería x más 3.
Luego el menos tiene la importancia cuando relacionemos el factor con la raíz. Demos cuenta que si es x menos algo, el a es positivo, y si es x más algo, el a es negativo. Eso es la importancia del signo menos, para cambiar el valor de a, porque como luego veremos, factor y raíz se relacionan a partir del a. Luego hemos visto que un factor no es más que un divisor de primer grado y de la forma x menos un número. Fíjense que aquí tenemos claramente un factor. Ya hemos encontrado un factor. Hemos encontrado el factor x más 5. ¿Por qué? Porque cumple que es un divisor, el resto da 0, y es de la forma x menos a. ¿Cuánto vale en x más 5a? Pues claramente a es lo que resulta de poner delante del menos para que nos dé un 5, es decir, a vale menos 5. Bien, pues nada, muy importante. La ventaja de los factores es que no hace falta hacer la división de forma mecánica como hemos hecho antes, se puede hacer a partir de Ruffini. Me explico. Vamos a hacer una división que dé o que no dé exacta, da igual, vamos a plantear una cualquiera, un polinomio p de x. Vamos a poner de grado 4, voy a dejar algún hueco, es decir, no voy a poner el grado 3. Y vamos a ver si es divisor x menos 1. Es decir, este vamos a ver si es factor. Cumple los requisitos de primer grado de la forma x menos a, en este caso a vale 1, pero para ver si es divisor tenemos que ver, para ver si es factor tenemos que ver que es divisor, y para ver que es divisor tendremos que dividir y ver que el resto es 0. Pues bien, en este caso la división se puede hacer de una forma más sencilla, que es a partir de Ruffini. No olvidemos que Ruffini es un procedimiento para dividir, mecánico, mucho más sencillo y más rápido que el anterior, pero no deja de ser una división. En vez de hacer la división 4x a la 4 menos 2x cuadrado más x menos 1 entre x menos 1, el procedimiento Ruffini consiste, por cierto, aquí antes lo comenté y ahora no lo he hecho, si hiciéramos esta división, que podíamos ver de esa forma, que si es factor, recordar dejar el hueco o poner el término de x cubo, que no, en este caso no lo tenía, ponéis 0x al cubo. Hacerlo por Ruffini es bien sencillo, consiste en poner los coeficientes. Ojo, otra vez, también, si no tiene coeficiente de grado 3, pues tendremos que poner un 0. Este es un ejemplo muy típico de errores que tienen los alumnos en secundaria, olvidarse los ceros de los grados de los polinomios incompletos. Ponemos los coeficientes 4, 0, menos 2, 1 y menos 1. Hacemos una especie de caja y ponemos aquí el valor de a. De aquí la importancia de saber que a en este caso, si la división es x menos 1, a es igual a 1 y no menos 1. Ruffini es muy sencillo. Fijaros que el coeficiente de mayor grado, el 4, pasa a estar abajo de la caja y ahora multiplicamos el 1 por el 4 y ponemos el resultado. Y lo sumamos el 4 y el 0. Obtenemos 4 más 0, 4. Volvemos a repetir el procedimiento. 1 por 4, 4. 4 menos 2, 2. Multiplicaremos 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. Y 1 por 3, 3. Menos 1, 2. Diréis, vale, ¿por qué hemos dicho? Si esto es una división, tendremos que tener, al igual que teníamos antes, un divisor, o sea, un cociente y un resto. Daros cuenta que al dividir por un polinomio de grado 1, el resto tiene que ser de grado 0, es decir, un número. Vale, ¿dónde está aquí el cociente y el resto? Pues el cociente es este de aquí. Daros cuenta que si dividimos entre el grado 4, un polinomio de grado 4 entre uno de grado 1, vamos a tener uno de grado 3. Luego nuestro cociente, voy a ponerlo así, cociente, es el que viene representado por estos números. Como hemos dicho que es un grado menor que el anterior, de grado 4 pasa a ser grado 3, pues será 4, este 4, x al cubo, más 4, este otro 4, x al cuadrado, más 2x más 3. Siendo el 2 el resto.
Luego, dividir un polinomio por un factor o por un posible factor, no un factor porque en este caso no es factor porque hemos visto que el resto no da cero, es simplemente, se puede hacer mucho más mecánicamente y más rápido con Ruffini. Vale, ya hemos entendido lo que es un polinomio divisor, lo que es un factor. Vamos a relacionar un poco lo que habíamos visto de raíz con factor. Y seguimos el tutorial más adelante. Vamos a relacionar factor y raíz. Lo primero que vamos a ver es el teorema del resto. El teorema del resto, pongo TH porque viene del inglés, se escribe con TH. El teorema del resto nos dice que si queremos dividir un polinomio p de x entre un factor, entre un polinomio de la forma x menos a, si queremos saber el resto, no hace falta que hagamos la división ni hacerla por Ruffini, sino que podemos calcular el valor numérico de x, el del polinomio en a. Es decir, el valor numérico de p de a es justamente el resto de la división de dividir p de x entre x menos a. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué sé yo? Por no complicarnos mucho. Si queremos hacer esto y queremos saber el resto, este es nuestro polinomio p de x y esta será nuestra a cambiada así, recordemos. Si solo nos interesa saber el resto, ¿por qué es interesante saber el resto? Porque si el resto vale 0 sabemos que es un factor. Si no es 0, pues no es factor. Entonces, si solo queremos saber si es factor, no hace falta hacer la división. Con ver que el resto es 0 o distinto de 0 nos valdrá. Pues, si no aplicamos el teorema del resto, simplemente dividimos utilizando Ruffini, no tendremos más que repetir la mecánica anterior, donde bajamos el 1, 1 por menos 3, menos 6, 18, 23. Donde vemos que claramente, como el resto es distinto de 0, el cociente será x menos 6, el resto es distinto de 0, no será factor. Por lo que nos dice el teorema del resto que no hace falta hacer la división. Nos basta, para saber el resto, con calcular el valor numérico en x igual a menos 3, es decir, sustituir x igual a menos 3 en nuestro polinomio. Menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, más 5. 9 más 9 más 5 igual al 23, que era el resto que habíamos visto. Ya lo tenemos casi. Para relacionar factor y raíz. ¿Qué pasa si tenemos una raíz? Recordemos lo que era una raíz. Una raíz era un valor que sustituyendo x por ese número nos daba el valor numérico del polinomio 0. Vamos a recordar una que habíamos visto. Habíamos visto de x al cubo más 5x cuadrado más 6x. Habíamos visto que las raíces eran 0, menos 3 y menos 2. Es decir, que p de 0 es 0. Pero recordemos que el teorema del resto nos dice que si p de 0 es 0, quiere decir que el resto de dividir p de x entre x menos a, en este caso a es 0, lo tenemos aquí, que si dividimos p de x entre x menos a, el valor de p de a es el resto. ¿Qué hemos visto en nuestro caso? Que como 0 es una raíz, el resto, o sea, el valor numérico es 0 y por tanto el resto de dividir p de x entre x menos 0 va a ser 0. Es decir, que si 0 es una raíz, x menos 0, que es x, es un factor importante. En nuestro ejemplo, p de menos 3. P de menos 3 hemos hecho antes que nos sustituíamos, daba 0. Es decir,
que si yo divido p de x entre x menos a, recordad que si a vale menos 3, es x más 3, el resto va a dar 0. Es decir, que si menos 3 es una raíz, x más 3 es un factor. Y por último, lo mismo para menos 2. Como menos 2 era raíz, x más 2 es factor. Resumiendo, si a es raíz de p de x, entonces x menos a es factor. Y por tanto la división es exacta. Si a no es raíz, ¿qué quiere decir? Que p de a ya no es 0. Y si p de a no es 0, recordemos que p de a por el teorema del resto es el resto de la división. Luego, si yo hago p de x entre x menos a, el resto nos va a dar p de a, que como es distinto de 0 no será factor. Luego, si a no es raíz, x menos a, no factor. Pues nada, con esto concluimos la primera parte. Muchas gracias.